Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El equipo policial de investigación y de transporte a los detenidos se reunió para discutir los pasos a seguir en la búsqueda de una solución para poder recibir la cantidad de vehículos necesario para dar un servicio óptimo a la comunidad, para lo cual indican necesitarían al menos 9 vehículos y una vans para transportar a los detenidos. Su aspiración inicial es la de poder conseguir mínimo 3, indicando que recibieron en una oportunidad uno de parte de Aruba, pero este lleva casi un año fuera de servicio. En el momento que se prepare el presupuesto anual de todo lo que necesita el cuerpo policial, este debe ser aprobado por el Parlamento junto al gobierno, y allí es donde hacen los recortes, ocasionando así la decadencia en el servicio policial. Según el análisis del equipo de crisis y emergencia encabezado por el Dr. Isi, el gobierno ha anunciado la eliminación de algunas medidas relacionadas con el COVID-19. Esto se debe a que se estima que el grado de inmunidad de nuestra comunidad es bastante alto, sumado a las personas que han sido vacunadas. Esto lo vemos reflejado en la cantidad de 60 personas como promedio por día que presentan los síntomas. Todo esto es muy positivo, pero de igual forma, debemos seguir protegiendo a los más vulnerables y continuar con las medidas de higiene para mayor seguridad. 74% de la población de trabajadores investigados este año han resultado víctimas de acoso sexual durante los últimos 12 meses. Llama la atención que solo un 37% de las víctimas de intimidación están dispuestos a denunciar. Muchas de ellas reciben apoyo de sus propios colegas. Según la señora Karim, el 17% de los participantes son hombres. La investigación arrojó que el sector en donde los trabajadores sufren más de este tipo de intimidación es el hotelero y el de restaurantes, con un 43%. En el sector de construcción, un 12%, 11% en diversos sectores y 6% en los colegios. Alentamos a todas las personas que esté pasando por este tipo de situación a no quedarse callados y denunciar para que estos casos puedan detenerse. Y ahora nuestras noticias internacionales. La primera persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo murió 2 meses después del histórico procedimiento. David Bennett, de 57 años, falleció el 8 de marzo, tras haberse sometido a la operación el 7 de enero en el hospital de la Universidad de Maryland. El procedimiento generó esperanzas de que el uso de órganos de distintas especies logre algún día resolver la escasez crónica de órganos humanos para donación. El equipo detrás de la operación dijo, no obstante, que mantiene optimismo sobre el éxito de futuros procedimientos. El centro de salud informó que tras la cirugía, el corazón trasplantado funcionó muy bien durante varias semanas sin signos de rechazo. Pero la condición del paciente empezó a deteriorarse hace varios días, y después de que quedó claro que no se recuperaría, se le brindaron cuidados paliativos. Antes del trasplante, Bennett estaba postrado en la cama y conectado a una máquina de soporte vital de emergencia. Se consideró que no era elegible para un trasplante humano, lo que ocurre cuando el receptor tiene una mala salud subyacente. Los medios estadounidenses revelaron que Bennett había sido condenado por apuñalar a un hombre varias veces en 1988, dejando a la víctima paralizada antes de morir en 2005. Los expertos en ética médica sostienen que los antecedentes penales de una persona no deberían influir en su futuro tratamiento de salud.